ahora es más una charla, ¿sí? Pero por ahí sale algo bueno, algo interesante, que lo podemos también subir. Ahora no estoy viendo el chat, pero me gustaría leer preguntas, ¿sí? No, obviamente no nos metemos todavía ni en constructores, ni en destructores, ni en herencia, ¿bien? Eso lo dejemos para más adelante porque hoy no se puede ver todo, sería mucha información. Pero sobre lo que vimos, ¿sí? Vimos que tenemos un tipo nuevo, ¿sí? Creamos un tipo nuevo como lo hacíamos con structs, pero ahora son clases, ¿sí? Y las clases admiten ahora dos o más ámbitos, por ahora estamos trabajando con dos, que es el ámbito privado y el ámbito público. Si algo está definido como público, desde afuera de la clase se puede acceder, ¿sí? Cuando algo está definido como privado, solamente lo puede acceder se puede acceder desde adentro de la clase, ¿sí? Quiere decir que si yo tuviese acá un método que se llame, por ejemplo, dormir, ¿sí? Un método dormir, no podría accederlo desde acá, ¿sí? No podría yo poner acá g.dormir. Fíjense que el Codeblocks ya les pone, no sé si notan ahí, le voy a poner un zoom. Bueno, no me anda el zoom, no importa. Les pone con colores lo que es público, como verde, y con rojo sería privado, ¿sí? Entonces, dormir no es algo que yo le pueda decir al gato hacer desde main. Lo tiene que hacer desde dentro con otro método, ¿sí? En algunos casos viene bien tener un método que solo se puede acceder desde dentro de la clase, ¿sí? En algunos casos. En este caso no tendría sentido. Los métodos son funciones, exactamente, Silvana. Son funciones, pero que se pueden ejecutar solo con un objeto. Yo no puedo poner acá cargar, porque cargar tendría que ser una función global que se llame cargar. No es el método cargar del objeto gato, perdón, de la clase gato, sino es una función global llamada cargar. Esto no va a compilar porque no hay nada de ámbito global que se llame cargar. Hay algo que se llama cargar, que está dentro de la clase gato, entonces lo puedo llamar desde la instancia de un objeto de tipo gato. Bien, entonces como G es de tipo gato, puedo llamar al método cargar. ¿Por qué puedo llamar al método cargar? A, porque es de la clase gato, y B, porque es público. Si fuese privado, tampoco lo podría llamar. Cada clase va a tener los métodos que necesite tener. Por ejemplo, esta clase puede cambiar el nombre con cargar, pero no puede cambiar el nombre individualmente. O sea, si yo quiero cargar el nombre, tengo que cargar, como pueden ver, el resto de las cosas. Es la forma en cómo está hecha. Si yo quisiera hacer que le pueda pasar una cadena de caracteres y setearle el nombre, tendría que hacer un método que, por ejemplo, se pueda llamar setNombre, que va a recibir una cadena de caracteres y hará el string copy ahí dentro. ¿Bien? Si no, mi clase, la forma en que la diseñamos, no admite cargar el nombre de otra manera que no sea con el método cargar. ¿Bien? Vamos a verlo más adelante también, pero básicamente yo puedo hacer un fwrite y decir dirección de G, por ejemplo, size of gato. Esto lo puedo seguir haciendo, ¿sí? Pero también, esto lo estaría haciendo desde afuera, ¿no? No es lo mismo que hacer esto. Bien. Si yo quiero hacer esto, tengo un problema acá, porque el objeto tendría que guardarse a sí mismo en el archivo, ¿sí? El objeto gato, en este caso G, tendría que poder guardarse a sí mismo. ¿Y qué necesita fwrite para guardar una variable? La dirección de memoria de la variable y un archivo, ¿sí? El archivo es lo de menos. Hacemos un fopen, le ponemos un nombre y con eso estamos.
Pero la dirección de memoria, ¿cómo hago adentro de la clase gato? ¿Sí? Por ejemplo, guardar en disco. ¿Sí? No la voy a hacer porque no quiero spoilear algo que viene más adelante, pero ¿cómo hago acá para saber la dirección de memoria de la variable que llamó a este método? Porque cuando haga g.guardar en disco, tendrá que ser, la dirección de memoria de g. Y cuando haga, qué sé yo, no sé, h, tendrá que ser la dirección de memoria de h. ¿Me explico? Dentro de este método yo tengo que saber cuál es, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de cada uno de los que llaman al método? ¿Bien? Y fíjense que no estaría bien que yo haga esto por una razón bastante importante. Primero, tendría que hacer una cosa como esta, que ya es fea, ¿no? G llama a guardar el disco y le pasa la dirección de sí misma, ¿sí? Medio feo, ¿sí? Porque hasta medio filosófico, ¿no? Que el gato sepa de su existencia y pueda mandar su propia dirección de memoria. Pero además, nada me impide esto, ¿sí? ¿Y qué está pasando ahí? Estoy guardando el gato G, el objeto G, pero le estoy pidiendo que guarde H después, ¿sí? Y guardaría basura. Entonces esto es algo que yo no voy a querer hacer. Yo no voy a querer recibir la dirección del objeto, ¿sí? En algunos casos por ahí sí, está bien, pero en este caso estaría muy mal. Fíjense que el gato que está en G terminaría guardando el gato que está en H. Y está muy mal, H tiene basura, ¿sí? O por decirlo de otra manera, yo no podría guardar desde el objeto Caccione a el objeto Ferreira, por ejemplo. No está bien. Desde el objeto Caccione solamente puedo trabajar con Caccione. Y del objeto Ferreira solamente puedo trabajar con Ferreira. ¿Me explico? Así que esto estaría muy mal conceptualmente. Más allá de que funcione o no y pueda guardar el archivo o no, conceptualmente estaría mal que yo pueda desde un objeto grabar otro, por ejemplo. Entonces, acá después vamos a ver que hay un puntero especial, esto nunca lo recibiría así, hay un puntero especial adentro de las clases, que si leen los apuntes lo van a encontrar, que me permite acceder a la dirección de memoria del objeto que lo llamó. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Pero está bueno para mencionarlo. Así que más adelante vamos a poder hacer que estos objetos sean persistentes y se guarden en el disco, ¿sí? Por ahora no, pero todavía puedo hacer una función global, lo voy a hacer, una función global que se llame guardar gato, que reciba un gato como parámetro. Y acá sería lo mismo que el struct, ¿sí? Entonces yo acá puedo hacer file p igual fopen gatos.gat como AB, ¿sí? Porque lo va a guardar, así que pongo AB. Si P es null, entonces pongo un return false. Y acá no es complicado porque hago un fwrite y como tengo la variable reg, hago la dirección de reg, que es de tipo gato, sizeof gato, sizeof gato, 1 y P es el puntero. Y fclose. Este guardaría un gato en el archivo. Y después tendríamos que hacer uno que se llame, por ejemplo, listar gatos, que no recibe nada. Va a crear un objeto gato, return true. ¿Sí? ¿Cómo me estoy olvidando últimamente de hacer los return? Return true, perfecto. Acá este no devuelve nada. Guardamos una variable, generamos un auxiliar para objeto de gato. Y luego acá podemos hacer un file p igual fopen gatos.gat como rb. Si p es null, termina acá la función porque no hay nada para mostrar. Y vamos a hacer un while fread en aux sizeof
de gato, 1 por vez, P, y mientras esto lea un registro, vamos a llamar a ouch.mostrar, ¿sí? Y acá hacemos el fclose de P y listo. Entonces, función guardar gatos, función listar gatos, ¿bien? Entonces vamos a hacer un objeto de gato, vamos a cargarlo y vamos a llamar a guardar gato y pasarle la dirección. No, la dirección no, vamos a pasarle el objeto G. Después vamos a crear otro objeto de gato, H por ejemplo, h.cargar y guardar gato y pasarle H. Y nada más, ¿sí? Esto guardaría 2 gatos que cargué por teclado y el programa no hace nada más. Entonces, probamos, vamos a cargar a 2 gatos. Primero tengo que cerrar esto. Vamos a cargar 2 gatos. Después los listamos. Primero vamos a cargarlos, ¿sí? Entonces vamos a cargar a naranjoso, tipo 1, peso 3 kilos 300. Y, bueno, acá tengo el típico problema del... Nadie me avisó que iba a pasar esto, del sein.ignore acá, ¿no? Porque tenemos un ingreso de peso y después tengo el ingreso. Entonces acá vamos a ponerle un sein.ignore para la próxima. Bien. Bueno, igual un gato tuvo que haber guardado. Ahí tenemos gatos.gat, 40 bytes, que es lo que debe pesar cada gato. Entonces vamos a cargar 2 más. Ahora el cargar tendría que limpiarme el buffer y creo que no habría problema. Vamos a probar. Entonces cargamos a 1, ahora vamos a cargar otro, por ejemplo, panterita, tipo 2 y peso 4 kilos 400. Me pide el segundo gato, rayadito, tipo 3 y 1 kilo 200. Terminamos de cargar los gatos. Ahora hay 3, ¿sí? El que cargué antes y estos 2 que cargué ahora. Así que esto debe estar pesando 120 bytes. ¿Ven? Entonces, voy a quitar esto y voy a llamar a listar gatos. Voy a poner un endele acá para que no me quede todo pegado porque lo mostraba como oración, recuerden. Y listar gatos me tendría que mostrar por pantalla los 3 gatos que hay, ¿sí? Y fíjense que esa parte de archivos la estamos trabajando como si fuese con structs, por así decirlo, ¿sí? Sigue estando el encapsulamiento, pero lo que yo le digo es grabar todo este espacio de memoria y eso lo puedo hacer, ¿sí? Eso me lo permite hacer. Después, no vamos a tener una función global que se llame listar gatos, o tal vez sí, digo, puede ser que tengamos, pero digo, el guardar gato o el leer gato va a estar dentro de la clase gato y se va a llamar guardar en disco y leer de disco, probablemente, ¿sí? Y después por ahí sí tenemos una función global que se llame listar, porque hay diferentes maneras de listar varios gatos, y de vuelta, ¿sí? Un objeto de tipo gato no podría mostrar todos los gatos que tengo en el archivo. Solo puede mostrarse a sí mismo. Eso también es algo conceptual que hay que trabajar, ¿bien? Yo desde la clase gato singular no podría o no debería, no sería correcto tener una función que se llame listar archivo, porque como desde un gato voy a poder listar 7. ¿Me explico? Entonces eso lo podría hacer yo con una clase que se llame archivo gato, por ejemplo. Podría tener una clase que se llame archivo de gato. Entonces el archivo de gato sí puede listar todos los gatos, o una función global, ¿sí? Lo bueno de C++ es que tiene todavía soporte a las funciones globales de C, entonces yo puedo hacer una función global que lea un archivo, por ejemplo, pero que ese archivo haya sido grabado con objetos, ¿bien? Esa mezcla de programación estructurada y programación orientada a objetos se puede hacer con C++. Y hay otros lenguajes, como Java, que no. Todo tienen que ser clases y métodos de clases. O sea que no podría tener una función global. ¿Bien? Bueno, preguntas.
Fíjense, acá lo pudimos pasar a archivos y leerlo, así que ya tendrían también con clases la posibilidad de trabajar con archivos de esta manera por ahora. Después vamos a meter algunas cositas de métodos para grabar y para leer. Después le vamos a dar una actividad para que hagan. Sugerida, no obligatoria, ¿sí? Para que trabajen con clases. Para que hagan una clase y se familiaricen con los métodos, con los atributos, ¿sí? Y obviamente puedan compartir en el foro para ver cómo cada uno lo hizo. O para que lo corrijamos, ¿sí? También, para que veamos si está bien o no está mal. Recuerden, traten de no empezar con una mala práctica de poner atributos públicos, ¿sí? Traten de hacer privados los atributos y accederlos a través de métodos públicos, ¿sí? Sí, cuando el campo virtual esté funcionando, yo voy a habilitar un tema que se llame proyecto final, ¿sí? Y habilitar un tema que se llama proyecto final, y luego un foro en el cual ustedes van a poder poner ahí cómo está integrado el grupo y cuál es el tema a resolver, ¿sí? Y si ustedes quieren debatir cómo formar los grupos o proponer, yo quiero hacer este sistema, quién se une conmigo, usen la cafetería o WhatsApp, qué sé yo, lo que ustedes quieran, pero estaría bueno que sea la cafetería para ponerse de acuerdo. Y después, cuando ponen en ese foro de definición de grupos y tema, es como definitivo, ¿no? Como había dicho antes, el primero que elige un tema se lo queda. Entonces el siguiente grupo va a tener que o hacer una reversión de eso si quiere algo similar o elegir otro. Así que como que el primero que lo postea es el primero que se queda con el tema. Así que traten de no dormir. Bien, Brian, ¿alguna cosa más que te parezca? No, está bien. Vos Está querías bien, ver, está vos bien. querías que le demos en y los matemos hoy mismo, ¿no? Sí, pero Lo podemos poner. hubiese sido O sea, interesante. cualquier persona impresionable puede dejar el video acá. No es algo Claro. necesario para seguir con esto, ¿sí? Pero vamos a ver una cosa más que tiene no la programación orientada a objetos, sino el lenguaje, que son las enumeraciones, ¿sí? Vamos a vamos a hacerle un pequeño cambio a la clase gato para agregar una enumeración. Van a ver la ventaja que tiene eso, pero sepan que así como está, también está bien, ¿sí? Así que el que quiera cortar acá se puede ir y no hay problema. El que se quiere verlo, lo ve. No es obligatorio de usar para... Entonces, el tipo de gato, ¿sí? Probablemente se rija a partir de una serie de razas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sería una mala idea que cuando yo esté poniendo... Yo voy a poner números, eso seguro, ¿sí? Cuando cargue acá voy a poner números para el tipo. Pero por ahí, cuando haga el set o cuando trabaje con el mostrar, yo acá en lugar de querer mostrar un número, quisiera, si es de tipo 0, hacer una cosa, si es de tipo 1, hacer otra. Entonces, podríamos definir una enumeración, que se puede llamar tipos de gato. Bien. La enumeración puede ser pública para que la conozca todo todo el programa, por así decirlo, acá me falta el punto y coma, o puede ser dentro de la clase y solamente existe dentro de la clase. Yo la voy a hacer pública. Entonces, tipos de gato. Y acá ponemos los que estábamos, yo no sé las razas, pero podemos poner como veníamos trabajando, naranjoso, rayadito, panteroso, vaquita, que son los que son blancos y negros, esfinge, que son esos medios pelados, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces una enumeración. ¿Qué hace esto? Crea un tipo de dato llamado tipos gatos, que es entero en realidad. Y luego, naranjoso es 0, rayadito es 1, panteroso es 2, vaquita es 3, esfinge es 4. Bien, los autonumera. Yo si quiero puedo empezar en 100, y entonces naranjoso es 100, rayadito 101, y así. Entonces,
¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, en principio es lo mismo. Yo cuando cargo, voy a sacar esto de main de guardar en disco y listar. ¿Sí? Yo voy a llamar a gato g.cargar, g.mostrar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un set tipo. Primero, una cosa importante. Vamos a cambiar el tipo en gato y habíamos dicho que esto genera un tipo de dato. Entonces, en lugar de poner int, vamos a poner tipos gato. ¿Bien? Y fíjense que ya el enum me lo tomó el code blocks y me dice cuáles son los posibles valores. Eso es una ventaja importante cuando estamos trabajando. Yo puedo ya saber cuáles son los valores. ¿Sí? Entonces, cuando yo acá haga un set tipo, no, lista desplegable no, pero yo puedo recibir un entero, pero también puedo recibir, y lo mejor, un tipo gato y ponerle, no sé, t. ¿Bien? Entonces, acá hacer gato, set tipo, y recibe, habíamos dicho tipos gato, t. Acá queda solamente así, sin la variable. Y acá voy a decir que tipo, que es la propiedad, el atributo, igual a t. Entonces, cuando esté codificando, ¿sí? Yo puedo venir y decir g.setTipo y como recibe un tipo de gato, decir tipos gato vaquita. ¿Sí? Y esto le va a poner el número que corresponda en el orden que vimos recién. ¿Sí? Recuerden, el orden es, al primero le asigna el valor más chico, al segundo el siguiente y así autonumérico. ¿Sí? Pero yo también, si quiero, puedo hacer así. Pero la idea es que sea lo que le vaya poniendo, ¿sí? Desde cero automáticamente. Lo bueno de esto es que yo después, ¿sí? Cuando hago el mostrar, a ver si esto me lo toma o le molesta algo. Acá no le gustó el sein de tipo. Ah, acá tenemos un problema entonces. No me va a dejar hacer un sein directo porque es una numeración. Tengo que transformar eso a un entero. Claro, acá me está diciendo que no conoce, no sabe qué hacer sein con un tipo gato. ¿Sí? Por ahí no era el mejor ejemplo de numeración que busqué, pero porque no le voy a poder hacer sein, así que ahí pierdo esa capacidad. ¿Sí? Pero sí podría ser bueno para, por ejemplo, método apertura. Entonces, método apertura podría ser lectura, ¿no? Pensando en un archivo, ¿no? Lectura, ¿qué más tenemos? Escritura, lectura, escritura, ¿sí? Entonces, es más fácil cuando uno codifica, ¿sí? En lugar de pasar un 0, un 1, un 2, pasarle una palabra, ¿sí? Como una especie de constante, que tenga por debajo un número. ¿Sí? Ya sabemos 0, o puede ser 1, puede ser 2, o puede ser 100, el valor que yo quiera. Y después hacer un switch y tomar este valor y después hacer un fopen con RB o un fopen con WB o con RB+, ¿sí? Pero como podemos ver, después no me deja hacer un sein de eso porque genera un tipo de dato nuevo que el sein no conoce cómo escribir. Así que en este caso tendría que quedar igual con int y ahí pierde un poco la gracia. Para el ejemplo de gato, por ejemplo, ¿sí? Pero para otros ejemplos no. Por ejemplo, si yo tuviese acá en el ARL util, por ejemplo, que tenemos diferentes colores, una enumeración con los colores, yo no tendría que estar preocupándome por el número, ¿sí? Sino que le podría pasar la enumeración blanco y ya sabe que tiene que mostrar el color blanco. La enumeración azul y sabe que tiene... Me parece que no tiene enumeraciones. ¿Puede ser que tenga constantes? Claro, tiene constantes. Esto es algo distinto
porque genera un tipo. Claro, vos fíjate que lo interesante de esto es que uno puede poner tipo o método de apertura, dos puntos, dos puntos, y ahí le sale directamente la lista de los posibles métodos de apertura. Entonces, a la hora de codificar es mucho más simple, más fácil. Recuerden que todo esto, lo que se hace, todas estas cosas de agregarle las clases, numeradores y todo eso, es para facilitar a la hora de codificar, para que se le sea más entendible, más humano, por decirlo de una manera. Y fíjense que el Entonces, código todo parció eso y trabajando ya sabe qué justamente número le va a para eso. asignar, ¿ven? Por el orden. El Claro, ejemplo de gato no uno era el podría mejor. haberle puesto constantes, pero como las constantes son globales y no están agrupadas, después es difícil de acordarse cuáles son las constantes habilitadas para hacer esa tarea. Sin embargo, esto vos directamente estás diciéndole al programa, al código, que solamente esos son los posibles valores. No cualquiera, son solo esos. Es por eso que no se puede hacer un sein directamente. Porque si en el sein me ponen un 7 y el 7 no está dentro del enumerador, no sabría qué valor ponerle. Entonces, de esta manera es como que bloquean al programador para evitar que, por un lado, haga cosas que no se corresponden y por otro, faciliten para él La lectura. entender qué hay en cada una de las cosas o qué opciones hay. Entonces yo podría tener, por ejemplo, imagínense que estoy haciendo un sistema que exporte, ¿sí? Que permita exportar un archivo a diferentes formatos. Entonces puedo poner formatos para exportar y puedo tener PDF, XLS, doc, TXT, ¿sí? Entonces después yo acá lo que voy a hacer es exportar, ¿cómo le puse? Formatos. Formatos, y ya tengo los posibles formatos con su valor, y yo no me tengo que acordar, el 0 era PDF o el 3 era TXT. Visualmente ya lo sé. Entonces yo digo switch, formatos, case, formatos TXT. Y ya sé por debajo que tiene un número y puedo, no sé, crear una instancia del exportador a TXT o hacer un fopen, ¿bien? Para eso sirve esto de numeraciones, ¿sí? Pero como pueden ver, podemos trabajar sin esto y no hay ningún problema. Se puede seguir usando una constante o un entero y después hacer un switch y dependiendo del valor es lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Es un extra que tienen, pero no es obviamente necesario y obligatorio para trabajar con clases. ¿Bien? Bueno, entonces van a tener una actividad para hacer con clases, van a tener que pensar el grupo y el tema. ¿Y qué más? Y la semana que viene nos vamos a juntar a esta hora, a las 6, para seguir trabajando con más cosas relacionadas con la programación de objetos, ¿sí? Y luego, mucho más adelante, o sea, más semanas a posterior, lo que vamos a hacer es por ahí definir algunos horarios para que ustedes puedan ingresar por Zoom de forma más privada, por grupos, y mostrarnos avances de lo que van haciendo, ¿sí? Eso no va a ser algo así público porque vamos a tener que coordinar con cada uno un horario eh, para trabajar de esa manera, ¿sí? No van a estar todos a la vez, sino que van a estar solo los integrantes del grupo con uno de los profes y ahí vamos a ver lo que está bien, lo que está mal, las dudas del proyecto. Claro, porque cada proyecto va a ser diferente y van a tener sus particularidades y no tiene sentido que estén todos mirando el proyecto de todos porque no les va a interesar la gran mayoría de las cosas que estemos hablando con ese grupo. Exactamente. Bien, ahí Nicolás puso si el enumen mayúscula, los elementos del enumen mayúscula es una convención, sí, como las constantes que suelen ir en mayúsculas, acá también. Es una convención, ¿sí? Jero, una pregunta, adelante. Sí, estamos todos esperándolo. Con varios mains, ¿cómo sería para ejecutar? No puede haber varios mains. Siempre hay un main, un solo main. Hay varios CPP, eso es distinto, pero gato.cpp no va a tener nunca main. Va a tener gato get peso, gato mostrar, gato set peso. Nunca habría un main adentro de ese CPP.
Y uno de los CPP, solo uno de los CPP, va a tener la función main y esa es la que se va a ejecutar inicialmente. A ver, para que quede un poco más claro, cuando se compila, cada CPP termina siendo un objeto. Pero no un objeto de... justo dije objeto, Sí, pero no, un punto es O. un OBJ, un archivo. Se termina generando un archivito, un OBJ, que cuando lo agarra el linker, ¿m? Agarra todos los OBJ de los CPP y los junta y termina sacando lo que sería el ejecutable. ¿Bien? Lo junta con las librerías y demás. Entonces termina todo. Cuando uno compila un OBJ, uno compila un CPP y se transforma en un OBJ, puede o no tener un main. No importa. Puede no tener un main. Vos podés tener solamente OBJs. Por ejemplo, un archivo lib, una librería OBJ, por las estática. dudas, perdón, es el resultado de la compilación. ¿Sí? Es un archivo que se genera y que no nos va a interesar Mostrale en después. bin. Mostrale en bin la carpeta bin Sí, para que vean que ahí está el el OBJ. OBJ, ¿ven? Bueno, en OBJ. Ahí, ¿ves? Main.o. ¿Vieron? Ahí está main. Main porque main CPP se llamaba el archivo, entonces creó un OBJ de main. Sí. Entonces ese después lo junta y termina armando el ejecutable. Cuando hace el linker y termina armando el ejecutable, ahí es donde importa que entre todos esos que están ahí esté el main. El main, la función main. Entonces, con un CPP que tenga el main, o sea, mejor dicho, hay solamente un CPP que puede tener el main para que lo ejecute. Si no, no. Si no, no lo ejecutaría. No tendría forma de saber cuál es el punto de entrada el sistema operativo. Hay, hay, hay Sí, sí. programas sin main. Tenés las librerías no tienen main. No tienen punto de entrada, son librerías, son solamente funciones adentro. No sé si quedó más o menos claro eso. Sí, sí, yo les aclaré O los ahí. terminé Que confundiendo, o los no, terminé no, les aclaré confundiendo que más. OBJ no es una oveja grande, por las dudas. Ah, yo no entendía cuando dijiste eso, yo dije. Claro. Em, sí, se puede ejecutar el bin, este clase gato, si yo lo hago ejecutable en el de Linux, lo puedo correr y tendría que hacer cargar y mostrar. Los CPP no se incluyen. Los que se incluyen son los .h Yo creo solamente. que lo que podemos hacer es que la semana que viene veamos un ejemplo con este enfoque, donde tenemos el H y el CPP por separado, ¿sí? Pero que no se preocupen ahora tanto por eso. Es algo que lo aprendieron tal vez hoy, algunos tal vez ya lo sabían, pero Claro, eso es lo lo que vieron pasa. hoy y antes pudieron hacer un montón de programas así y no había problema. Bueno, sigan así, no se preocupen. Y la semana que viene le mostramos con tranquilidad un ejemplo donde lo tenemos separado así. ¿Está bien? Y ahí es donde viene bien hacer un proyecto, porque si no hay que compilar a mano, y compilar a mano no es algo que yo me quiera poner a hacer. Entonces el proyecto, al agregar los diferentes CPP al proyecto, cuando compila, compila todo junto. Entonces solo dejaría de funcionar cuando yo tengo un llamado a una función que no tiene ni declaración en un H, ni definición en un CPP. Bien, funcionaría de esa manera. Así que la semana que viene podremos mostrar un ejemplo con esta clase gato, pero separado de esa manera. Y ya incorporar algo de lo nuevo de programación orientada a objetos. Claro, claro. Lo importante, o sea, la ventaja que te da tener CPP separados es que si el compilador, cuando usted está modificando un CPP y cambian solamente uno y el otro lo dejan tal cual como está, él no lo vuelve a compilar a ese CPP. Entonces eso ahorra mucho tiempo en compilación. Está bien que acá son todos proyectos chiquitos, si vos Sí. apretás F9, enseguida aparece. Pero yo siempre, cuando doy ese ejemplo, les digo, yo cuando trabajaba en la empresa teníamos un sistema que tardaba 15 minutos en compilar. Entonces tenían un montón de CPPs, pero un montón de CPPs para evitar esos 15 minutos. ¿Se entiende? Entonces de ahí viene el tema. Porque se suelen separar en CPPs y todo ese tipo de cosas. Son todas cosas para ayudar al programador, básicamente. Y de Bien. paso, al separarlo en CPPs, los haces más portables. Los puedes llevar a otro lado y poner en otro proyecto. De esta forma, es por eso que ustedes pueden agregar los CStream o ciertas librerías donde ya tienen un CPP y su punto H, en realidad no tienen el CPP, sino que tienen el OBJ ya armado, y lo pueden utilizar. ¿Mm?
Algo que pregunta Silvana con muchas razones, ¿para qué vieron tanto programación estructurada si vamos a pasar y usar siempre programación orientada a objetos? Bueno, hay algunas carreras o algunos cursos donde directamente se aprende programación orientada a objetos, pero vos fíjate que dentro de la programación estructurada están las estructuras de programación básicas que se necesitan para hacer básicamente cualquier cosa. Entender cómo funciona un if, cómo funciona un for, cómo funciona un while, cómo funciona una función, parámetros, variables, ¿sí? Una vez que manejan eso, pasar a la programación estructurada no es tan difícil. En cambio, si yo el primer día de clase de laboratorio 1 decía, bueno, clase gato, propiedades, atributo, público, privado, chau, muy difícil. Claro. Piensen siempre así, que la programación orientada a objeto tiene adentro a la estructurada, está junto con la estructurada. Exactamente. ¿Se entiende? Es como una evolución más que nada. Entonces, sabiendo lo que es programación estructurada, el siguiente paso sería el orientado a objeto. Bueno, entonces, cortemos acá. Bastante pesadita, creo que fueron 4, ¿no? 4 partes. Sí. Sí. Así que vean la parte que les quedó más dudas, ¿sí? Y obviamente la semana siguiente vamos a seguir trabajando con esto. Pueden preguntar en el foro de dudas y tienen actividades para resolver en la semana, ¿sí? Así que nosotros vamos a seguir corrigiendo el TP1, perdón, TP1 no, eso ya está, el TP2 y 3, para que tengan una respuesta de eso, pero lo que se viene va a ser la programación orientada a objetos, ¿sí? Bueno, vamos a subir a YouTube, así que lo tienen para ver y nos vemos el otro jueves, ¿sí? Hasta luego, que tengan buena semana. Hasta luego. Nos vemos.